pues hemos visto que que los índices se encuentran estirados, ¿no? Siguen estando estirados los índices. Voy a entrar aquí a la parte del SPX, al índice spot, no a la parte de los futuros. Y siguen estirados los índices. Ya hizo una corrección, una pequeña corrección el SP500 la semana pasada, pero pues la verdad es que nada, o sea, absolutamente nada para la corrección que pudiera llegar a tener, ¿no? Actualmente voy a quitar todos estos dibujos. Actualmente la corrección, o sea, imagínense, la corrección solamente fue a lo que más llegó del 1.77%, o sea, absolutamente nada en comparación a todo el impulso, a todo el estiramiento que tienen en este impulso alcista después del día de la liberación, después del día de los aranceles. Entonces, la estructura del SP500, la verdad es que no cambian absolutamente nada, sigue estando el movimiento totalmente alcista, pero la bronca es que cada vez, entre más alcista se convierte el SP500, pues más peligro hay de una corrección y que la corrección sea mayor. Ya en sesiones pasadas habíamos visto, habíamos medido, tratado de medir sobre la media móvil de 200 periodos para el SP500. Ya habíamos colocado esto, a ver, denme un segundito para moverla, para ya tener bien aquí el gráfico. Ya habíamos visto que más o menos cuando viene la corrección de un 5 o 6% para el SP500, es cuando se aleja de su media móvil de 200 periodos aproximadamente un 10-12%. Actualmente está alejada, o lo más que estuvo alejada, pues ya estaba en esos niveles, ¿no? De un 10.41%. O sea, ya está muy cerca de los movimientos que más ha sostenido el SP500 en el alejamiento de su media móvil de 200 periodos para ver correcciones un poquito más fuertes, no del 1.7%, sino del 5 o 6%. Y creo, yo sigo en la misma. La verdad es que mis posiciones actualmente no son nada direccionales, son a través solamente de opciones financieras, a través de posiciones neutrales bajistas, o sea, teniendo todavía el impulso alcista, pero sin correr un riesgo a la baja. Y obviamente hay unas específicamente en acciones donde pues sí, ¿no? Damos un soporte ahí en la parte, encontrar acciones en un soporte para el siguiente movimiento alcista, pero muy de corto plazo. Ahorita la verdad es que no estoy tomando inversiones de largo plazo por esto, ¿no? O sea, simplemente para sacarle un poquito más de jugo a los rendimientos por cierta incertidumbre en los múltiplos que cotiza el SP500, en los múltiplos que cotizan ciertas acciones y en que pues la verdad es que se puede venir alguna corrección interesante de un 5 o 6% para el SP500 y desde mi punto de vista aprovecharla porque viene el mes más verde para el SP500 que es noviembre y de hecho hay una estadística que lo pinta todavía más verde en noviembre para el SP500. Déjenles, comparto esta, a ver, ¿dónde la tengo? Me parece que la tengo, a ver, aquí la tengo. Miren esto. Hay una estadística para el SP500 para el mes de noviembre que hay una probabilidad del 100% de que sea positivo este año. Solamente desde 1958, de hecho las gráficas de Carson son desde 1950, las estadísticas. O sea, desde 1950 solamente en el 58, en el 80, en el 2009, 17, 18, 24 y 25, o sea, en total 7 ocasiones, que del 2025 todavía no sabemos si septiembre queda en verde, que lo más seguro es que sí. O sea, tendría que caer el día de mañana más del 5% para quedar en negativo. Entonces, si no sucede eso, que no va a pasar, no creo que pase, pues va a cerrar en verde septiembre y será la séptima vez que tiene un rally de mayo a septiembre en verde. O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses consecutivos en verde. Y la probabilidad de que noviembre sea verde para el SP500, tomando en consideración esto, que acuérdense que los mercados financieros se mueven a través de tres formas, a través de los fundamentales, o sea, el contexto macroeconómico y fundamental de un activo, las estadísticas, porque las estadísticas cuentan, por algo son estadísticas, porque las estadísticas son repetitivas, y también la parte la cuantitativa, ¿no? O sea, la parte del análisis técnico, la parte de ver dónde están los muros de opciones, los niveles poderosos en los que el precio no podría pasar con facilidad, pero son varios factores y las estadísticas cuentan, por eso son repetitivas y por eso son estadísticas y por eso suelen repetirse, porque dentro del análisis técnico, si todos vemos lo mismo, una de las cosas que les platico,
si todos vemos lo mismo, que rebota en la media móvil, pues todos manipulamos el mercado. También si todos estamos viendo lo mismo que dentro del el SP500, dentro de los meses de noviembre son verdes y con estadísticas pasadas también nos ayudan para que sea más verde, pues eso le da un impulso al índice y puede tener más fortaleza. Así que alguna corrección que se pudiera presentar a ver, un segundito, listo. Alguna corrección que se pudiera presentar en el mercado para octubre, desde mi punto de vista, sería una oportunidad de compra para entrar y buscar incluso algún ETF apalancado, como se los he platicado en las últimas semanas. ¿Se ha dado la corrección? Pues no se ha dado. Por eso yo no he entrado, por eso yo sigo en la misma, con posiciones neutrales a través de Iron Condors, a través del mundo de derivados, porque no se ha dado una corrección en el índice que a mí me guste tomar para irme con fuerza, a lo mejor buscando el ETF, el SPXL o el TQQQ para el Nasdaq, que te replique el comportamiento por 3, ¿no? Mientras no haga eso, pues la verdad es que voy a seguir con los mismos comportamientos, con las mismas posiciones y a sacarle primas al mercado de vendiendo contratos de opciones. Ahora, el factor también que debemos de tomar en cuenta para el SP500 y para cualquier activo, uno que les he también comentado mucho, que es la parte de la liquidez. Cuando hay dinero en el sistema, cuando la Reserva Federal, cuando el Banco de China están inyectando liquidez, ese dinero, hay una cosa bien interesante que después les platico bien, pero hay una cosa que es la velocidad del dinero, ¿sale? Una cosa es la liquidez, o sea, lo que inyectan los bancos centrales a través de bajada de tipos de interés o a través de emisión de deuda o a través de la M2, de la masa monetaria, que se puede crear imprimiendo dinero a través de solamente de un estímulo digitalmente. Pero bueno, para no meterme tanto en esto y pasar a la parte de la evaluación, hay una cosa que es la liquidez que hay en el sistema y cómo se forma la liquidez puede ser a través de los repos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, que cuando los repos están hasta arriba es cuando, en este caso, la Reserva Federal pues tiene los activos los vende, la Reserva Federal no los compra, los vende. Entonces, aquí es salida de liquidez, aquí es gasolina para el sistema, aquí es gasolina para el sistema porque se está quedando sin activos la Reserva Federal, por decirlo así. ¿Va? Hay diferentes cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero cuando esto cuando va saliendo, cuando va saliendo de la Reserva Federal, pues bueno, esto es liquidez que está en el sistema. Cuando se imprime dinero, es liquidez que está en el sistema y ya hemos visto gráficas de cómo el M2 de Estados Unidos, de China, están en incremento, o sea, es liquidez dentro del sistema, ¿va? Ahora, cuando la liquidez está inyectándose dentro del sistema y la velocidad del dinero, a eso se refiere el término, la velocidad del dinero, o sea, la demanda del dinero en bienes y productos, bienes y servicios, no es la misma que el incremento de la liquidez, hay liquidez sobrante y esa liquidez sobrante a algún lado tiene que parar. Entonces, tiene que parar en la parte de activos, por ejemplo, el oro, por ejemplo, el Bitcoin, por ejemplo, las acciones, y eso hace que los activos, como hemos visto, pues todo se vaya para arriba, porque, repito, cuando hay dinero en el sistema de sobra, que no le gana la velocidad del dinero, que ese dinero no se utiliza en bienes y servicios, pues bueno, ese dinero, ese sobrante se tiene que ir a algún lado. Por eso vemos que los activos de las bolsas, las diferentes de bolsas del mundo, incluso la gran mayoría se encuentran en términos caros en sus múltiplos. O sea, vemos que el Nasdaq está justo en sus últimos 5 años, pero sobrevalorado en relación a los últimos 10 y caro en relación a los últimos 20. El SP500 se encuentra caro en relación a los 10, 20 y a relación en los últimos 5 años sobrevalorado. De los pocos índices que están en un valor justo es el de China, que ya ha tenido un incremento y que de hecho ha tenido un incremento en el año mayor al SP500 y al Nasdaq. Y China sigue estando en un múltiplo justo. El Nikkei también que ha tenido un incremento interesante en las últimas semanas, pues lleva un movimiento interesante y ya está en la zona de caro, de sobrevalorado y caro en relación a sus últimos 10 años. Entonces, cuando hay mucho dinero en el sistema,
Cuando hay liquidez en el sistema, pues hay dinero para comprar todos los activos y por eso se van para arriba. Entonces, ahorita, ¿a qué le ponen mucho foco los analistas? Pues a la parte de la liquidez. Si vemos que la parte de la liquidez empieza a disminuir, por ejemplo, en este factor, si ponemos nada más en cuenta este factor y nos vamos al último periodo, al último año, pues bueno, si vemos que esto empieza a irse para arriba, es quitar liquidez dentro del sistema. Si vemos que la masa monetaria empieza a disminuir, es liquidez en el sistema. Y la liquidez en el sistema es vitamina, como lo hemos platicado, para la renta variable. Incluso aquí podríamos poner, a ver, quiero hacer una cosa, masa monetaria de Estados Unidos en Trading Economics, y voy a poner el SP500. No estoy seguro si aquí lo pueda comparar. SP500, a ver, si no, lo que voy a hacer es esto. SP500 Trading Economics, a ver si me aparece aquí. Sí me va a aparecer. Y lo voy a comparar ahora sí con la masa monetaria, el M2, a ver si me aparece como M2. Aquí está. Ok, aquí vemos últimos 10 años la correlación totalmente positiva que tiene la liquidez con la renta variable. Cuando la liquidez empieza a disminuir o cuando el nivel de liquidez, no que empieza a disminuir la masa monetaria o la liquidez, y de hecho hay un gráfico del M2 o de la masa monetaria global, pero cuando la liquidez empieza a ser menos veloz, obviamente tiende ya a no haber tanto dinero dentro del sistema y obviamente pues las acciones tienden a caer. Ahora, ya habíamos hecho la comparativa en relación a los múltiplos de las principales acciones y la verdad es que no se compara a cuando vino la caída después del 2021, cuando vino la tasa, la política restrictiva de Estados Unidos, que fue sacar liquidez, ¿no? Primero te inyecta dinero, regala dinero, cheques, y te baja las tasas de interés al punto 25 para que los créditos se vuelvan baratos. Después te sube las tasas de interés, o sea, es quitar liquidez dentro del sistema, eh, y lo hace de esa manera y también haciendo otro tipo de cosas, ¿no? En la parte de los bonos. Ahora, esto, no, los múltiplos que cotizaban en el SP500 de las principales acciones cuando vino la caída del 20% después de la tasa restrictiva en Estados Unidos, cuando se vino esta caída, pues no llegan a los múltiplos a cotizar en esos niveles. O sea, de hecho, las empresas, hay varias que se encuentran, incluso en relación a esos múltiplos, se encuentran baratas en relación a los múltiplos de los últimos 5 años, debido a que los incrementos en las ganancias han sido brutales, ¿no? Y la gran mayoría de esas empresas pues están relacionadas con la inteligencia artificial o con temas tecnológicos. Entonces, ahorita en la parte de los fundamentales de evaluar la acción, igual y podemos comparar esas empresas de nuevo para que vean la ruta. Voy a subir esa sesión, no la subí a School, esta ya la estoy grabando para subirle School para quien quiera dar la retroalimentación en cómo evaluar una acción. ¿Sale? Entonces, esto en relación al M2 y la parte de la liquidez. Ahora, el indicador Buffett, pues sigue altísimo. Nada más recordar, el indicador Buffett, ¿qué es? Pues bueno, es simplemente el Buffett decía que la bolsa debe de irse de cierta manera con una correlación positiva en porcentajes de crecimiento o de evaluación de la bolsa, o sea, cuánto cotizaba hoy, cuánto cotizaba antes, cuánto cotiza hoy, eso tendría que ir relacionado al crecimiento del PIB. Y la verdad es que no, o sea, ahorita ya estamos totalmente fuera de lo que, cuando está arriba de 200 es cuando ya hay ojo, cuando le tienes que pegar ojo a la bolsa, y de hecho, nada más ha pasado una vez de 200 que fue en el 2024-2025, cuando vino el día de los aranceles. Arriba de 100 ha sido en la burbuja.com y la burbuja inmobiliaria, y también en pandemia, que fue aquí, pues estuvo cerca de los 200. Ahorita ya estamos aquí y en teoría eso nos dice que la bolsa en relación al PIB de Estados Unidos pues está cara, ¿no? Pero aquí viene la pregunta de que nadie
podríamos contestar con ciencia cierta. El saber si ya los múltiplos en los que cotiza la bolsa hoy ya es una nueva media o si está cara. La bronca es que eso se ha repetido en distintas ocasiones y se ha repetido en que a lo mejor ya esos múltiplos son la nueva media, la nueva forma de medir la evaluación de los activos o de las bolsas. Muchas veces se ha preguntado eso y todas las veces ha terminado en corrección. Entonces, a corrección no me refiero a un crash bursátil, no sé, o sea, no me refiero a eso, sino a una corrección de un 10, 15, 20%. Ya sabemos que estos activos, si es de largo plazo y lo quieres mantener, pues no hay tema, se va a recuperar. Pero pues la intención es sacarle más provecho a los rendimientos, ¿no? Y tratar de evitar las correcciones, las caídas para entrar realmente en las caídas y aprovechar ese movimiento alcista que siempre tienen las bolsas y más las bolsas que más conocemos como la bolsa americana, el S&P 500 y el Nasdaq por parte de Estados Unidos. Así que cualquier corrección, pues la verdad es que el panorama pinta para que se aproveche. ¿Por qué? Porque el feed wash de la Fed que nos marca también de bajadas de tipos de interés y cuando vienen bajadas de tipos de interés, pues es liquidez, es apalancamiento más barato para las empresas y las empresas crecen a través de apalancamiento barato y nosotros, imagínense, si consumimos, hablando en temas porcentuales de tasas de interés, que obviamente es distinto aquí a Estados Unidos, pero no sé si han visto también la bolsa mexicana, cómo han bajado las tasas de interés en México, viene bajando, viene bajando, viene bajando, le pega la renta fija, sí, pero la bolsa mexicana le está ganando incluso al S&P 500 y más en términos de tipo de cambio, sin tomar el tema de tipo de cambio, ¿no? Aún, bueno, más bien al revés, más considerando la parte de tipo de cambio, porque el peso mexicano se ha apreciado fuertemente contra el dólar. Entonces el NAFTA o el IPC de México pues ha estado súper bien porque el ciclo expansivo comenzó y sigue y sigue y sigue. Entonces los ciclos expansivos pues son amigos de la renta variable, ¿no? En teoría, la bolsa de Estados Unidos pues tendría que seguir subiendo porque vienen bajadas de tipos de interés constantes para Estados Unidos y eso es simplemente más liquidez dentro del sistema y más oportunidad también para las personas que se apalanquen con créditos baratos y eso impulsa la economía. Así que la perspectiva, la proyección futura para el S&P 500 y para la bolsa, pues va a ser alcista. Por eso, desde mi punto de vista, aprovechar la caída que no vi, que de hecho la caída la estábamos esperando para septiembre, no sé si se lo recuerden, por la gráfica terrorífica que hay en septiembre para el S&P 500, que es esta, que es el único mes negativo para el S&P 500, septiembre, no hay otro, solamente este. Bueno, ya no fue en septiembre, hay que ver si cae en octubre para ahí aprovecharla porque noviembre pinta para ser súper verde. De hecho, es el mes más verde de la historia para Estados Unidos, para la bolsa americana. Entonces, una corrección importante, sin duda sería, creo, aprovecharla para entrar con todo el fin del rally navideño, porque diciembre ya no es tan interesante. En diciembre, a mí me gusta trabajar mucho con posiciones neutrales, porque no es ni alcista ni bajista. Se estanca el índice muchas veces. Entonces, posiciones neutrales, Iron Condors, cobrar primas, se presta súper bien para diciembre. Pero bueno, esa es como mi proyección. Una corrección creo que sería atractivo para aprovecharla más que para asustarse. Así que esa es mi perspectiva futura para las siguientes semanas en octubre para el S&P 500. Ahora, si nos vamos al índice del miedo y codicia, pues lo tenemos en neutral. No pasa nada, o sea, neutral es un término súper interesante como para invertir. Ojo cuando están en extremo miedo, porque aquí se puede aprovechar caídas. Y ojo cuando está en extrema codicia, porque aquí cuando está en extrema codicia es que todos están invirtiendo y todo está positivo. Y normalmente cuando todos están positivos y cuando todos están invirtiendo, ya no hay dinero que siga impulsando el movimiento alcista y empieza a haber recolección de ganancias y ahí es donde los activos caen. Entonces, ojo cuando esté en extrema codicia o cuando esté en extremo miedo, porque aquí se pueden aprovechar oportunidades importantes y aquí es aguas porque esto se puede caer.
Cuando esté en neutral, pues no hay tanta bronca, ¿no? El VIX, ¿cómo está? El índice de volatilidad de las opciones financieras que va en correlación negativa con el S&P 500. De hecho, aquí nunca lo hemos visto, pero nosotros podríamos hacer esto, miren. El S&P 500, el US 500 y el VIX, podríamos hacer esto. Y obviamente el S&P 500 se mide en distintos, se mide por puntos y va en crecimiento. El VIX no, siempre va de 20 para abajo es normal, de 20 para arriba es cierta incertidumbre. Por eso tenemos la gráfica distinta, pero tiene una correlación totalmente negativa. Cuando el VIX disminuye, el índice sube, o más bien cuando el índice disminuye, el VIX sube. Cuando el índice cae, el S&P 500 sube. Y esto es un medidor de cómo también está el sentimiento del mercado y la volatilidad, porque la volatilidad es enemiga del S&P 500. Por eso en los movimientos intradiarios que colocamos, pues hacemos mucha referencia en gamma. Cuando está gamma negativa, es oportunidad en teoría de ver velas más poderosas, más fuertes y movimientos bajistas. Cuando vemos gamma positiva, pues en teoría aprovechar correcciones dentro de la gama positiva donde el mercado va lento, va lento, va lento, va lento, pudiera ser interesante para aprovechar el siguiente movimiento alcista. Entonces, ¿por qué? Porque la volatilidad es eso. De hecho, la volatilidad se genera a través de las opciones financieras. Esto es lo que nos marca a través de las opciones financieras, porque acuérdense que cuando hay gama negativa, el formador de mercado compra cuando el inversionista compra y vende cuando el inversionista vende para cubrir sus posiciones, lo que exagera el movimiento en las velas. Cuando la gama es positiva, acuérdense que el formador de mercado compra cuando el inversionista vende para cubrir su exposición gamma y vende cuando el inversionista compra. Por eso las velas son más pequeñitas, con menos fuerza y el movimiento más leve, más leve, más leve, más leve. Y se acelera obviamente cuando el VIX se viene para arriba. Cuando el VIX se viene para arriba, pues el S&P 500 hace velas más poderosas y normalmente acompañado de volatilidad son movimientos bajistas. ¿Sabes? Entonces esto nada más para que también puedan ver en qué niveles está el VIX y puedan ir asumiendo más herramientas o metiendo más herramientas en sus análisis. Perfecto. Entonces ya checamos el indicador Buffett, ya checamos los múltiplos, ya checamos el índice de miedo de codicia, ya checamos los repos, ya checamos el FitWatch y vamos a revisar entonces por último el calendario económico, porque esta semana está súper interesante. Esta semana tenemos, solamente voy a colocar las de 3 estrellas. A ver, creo que esta semana le va a dar un rumbo al S&P 500, porque no sé si eso ya lo hemos platicado el lunes pasado, pero uno de los factores por los que la Reserva Federal quiere bajar la tasa de interés no es tanto por la inflación, porque la inflación está en el 2.9, está 0.9 por encima de su esperado o del nivel que ellos buscan, e incluso subiendo. Entonces, la inflación no está del 100% controlada. El factor, que es el segundo mandato de la Fed por el que quieren bajar tasas de interés, es por el desempleo, porque la tasa de desempleo aumenta. Entonces, al aumentar la tasa de desempleo, ¿cuál es el segundo mandato de la Fed? Ese, que haya un pleno empleo. Lo que está haciendo la Fed es bajar tasas de interés para incentivar el empleo, que haya menos desempleo. ¿Y cómo sería un efecto dominó? Ok, la Fed baja tasas de interés, al tener un crédito menos caro, la empresa puede pedir una máquina y esa máquina la va a utilizar una persona que está desempleada y disminuye la tasa de desempleo. Eso es como el efecto dominó. Pero ahora, si baja la tasa de interés y la inflación sigue subiendo, ahí tiene dos contras. O sea, ¿por cuál te vas? ¿Por el pleno empleo o por controlar la inflación? Se supone que ambas deberían de ser eh, prioridades para la Fed. Hay un término que se ha escuchado últimamente, no sé si lo hayan escuchado ya también en redes sociales y todo eso que es la estanflación, ok, que es cuando el crecimiento es nulo o poco, cuando el desempleo es alto y cuando la inflación es alta. Se comentaba que podría estar Estados Unidos sufriendo eso, pues bueno, varios miembros de la Fed dicen que no.
y la verdad es que la tasa de desempleo tampoco es que esté tan mal, está en 4 puntos y tantos, y arriba de 5% es cuando ya se considera realmente un problema. Obviamente, la tasa de desempleo es un medidor de la economía y ese es el que anuncia posibles problemas económicos dentro de una economía, ¿no? Así que esta semana se va a dar los datos de desempleo que van a ser súper interesantes. Primero se da la confianza del consumidor que va directamente relacionada con inflación, pero a partir de aquí, del martes, o sea, de mañana, las encuestas Jobs de ofertas de empleo, si aumentan, sería un dato interesante que podría fortalecer al dólar y podría debilitar a los índices. Recuerden que los índices actualmente lo que quieren es noticias malas, no catastróficas, realmente malas, pero sí quieren noticias no tan atractivas porque el mercado ya descontó bajadas de tipos de interés para los índices, por eso se han ido para arriba. Y si la tasa de desempleo empieza a disminuir y se ve un empleo fuerte, pues entonces la Fed podría decir, ¿sabes qué? Ya no quiero bajar 2 veces la tasa de interés más este año, solamente la bajo una, porque la inflación no la controlo y la tasa de desempleo está mejorando. Entonces a lo mejor no hay necesidad de bajar 2 veces la tasa de interés, lo cual le pegaría a la proyección, al feed watch de la Fed en la bajada de tipos de interés. Imagínense lo que pudiera pasar si el mercado ya descontó 2 bajadas de tipos y después cambia la estructura de esto y la FED te dice, nada más voy a bajar, muy probablemente nada más baje una vez la tasa de interés en el año, bueno, el SP500 se cae, ¿no? Se desparrama el SP500, porque el mercado descuenta algo, se adelanta al hecho y si no sucede, ahí es donde podrá venir una corrección interesante para el SP500, que, repito, sería oportunidad de compra, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, aquí para el SP500, pues en teoría, un dato malo le vendría mejor que un dato bueno, en teoría. Es un poco contradictorio, pero bueno, así funciona. La encuesta de ofertas de empleo, entonces el dólar se podrá fortalecer en caso de que sean mayores las encuestas de ofertas de empleo. El ADP también, o sea, esto es puro dato importante que le va a dar, creo, el rumbo para octubre al SP500 o para las primeras, al menos primeras semanas de octubre. El cambio de empleo no agrícola, entonces también se aumenta, puede fortalecer la parte del dólar y a lo mejor debilitar al SP500. El PMI manufacturero, pues también, si sigue en expansión arriba de 50, se tendría previsto como la economía de Estados Unidos pues aún sigue siendo fuerte, lo cual le podría dar cierta fortaleza al dólar americano y cuando el dólar americano se fortalece, pues obviamente a lo mejor los bonos del gobierno de Estados Unidos empiezan a ser más atractivos, porque una de las debilidades de los bonos que hemos visto, el TMF ya va para arriba, el que analizamos hace 2 meses, 3 meses. Bueno, esos bonos, acuérdense, esos bonos cayeron muchísimo, la cotización del bono y la parte del rendimiento del bono se fue para arriba por cierta incertidumbre que tenía Estados Unidos o los inversionistas en Estados Unidos en invertir en su moneda. Se pierde el apetito cuando tú ves que una economía está débil. Ahora, si la economía en Estados Unidos sigue fuerte, sigue fuerte, sigue fuerte, se puede fortalecer el dólar y puede haber un poco de demanda para la parte de los bonos. Y cuando hay demanda por la parte de los bonos que están totalmente abajo, o sea, lo podríamos ver aquí, podríamos ver el TMF, que es que es obviamente el que replica por 3, ¿no? Estoy aquí apalancado. Me sorprende, maneja Excel. Ah, gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Me alegra que les guste la información. A ver, voy a eliminar esto y voy a eliminar, ¿dónde lo tengo? Aquí. Aquí. Ok, recuerden, este es el que estábamos analizando hace algunas semanas. Bueno, hace algunas semanas ya tiene un movimiento de más o menos nosotros lo encontramos en toda esta estructura y ya tiene una valorización del 11%, llegó a estar ya en el 15%. ¿Por qué? Porque empieza ya, aquí es donde podría cambiar la estructura, ¿no? El oro arriba, los índices arriba, los bonos abajo, hasta abajo los bonos. Bueno,
puede ser que también exista, aunque la moneda papel ya no sea tan atractiva, en la parte fiduciaria, que ya no sea tan atractiva para los inversionistas, el, esto, esta proyección que habíamos hecho de que pueda crecer un 500% este TF que replica por 3 el TLT, los bonos de 20 años, imagínense, esto era antes de niveles de pandemia. O sea, ahí está la proyección. Ya subió un 15%. Ahora, el oro arriba, que no creo que caiga, o si alguna corrección también pudiera ser interesante aprovecharla porque los bancos centrales están comprando y seguirán comprando reservas de oro y lo van a hacer todo el 2025 y 2026 según las encuestas que hacen. Entonces el oro va para arriba, pero si el dólar se fortalece al cotizar en dólares, el oro es menos demandable, hay menos demanda, y también si la economía de Estados Unidos pinta bien y se muestra fuerte, los inversionistas también podrían tener más apetito ahora al ver que esto está en caída libre, porque aquí es donde se encuentran las oportunidades en las caídas, a la demanda de los bonos, así bajar el rendimiento de los bonos y aumentar la cotización del bono. Porque acuérdense de algo, una de las premisas para Donald Trump es renovar deuda barata. Y ahorita la deuda, los bonos están casi en el 4, casi en el 5%. Entonces le urge renovar deuda barata, a, entre más barata mejor. ¿Y qué va a pasar cuando logre ese objetivo de renovar deuda barata? Ya sea porque el Banco Central recompre sus bonos para bajar la deuda, porque ojo, ahí ya está haciendo cosas en la Fed, ¿no? Ya está tratando de poner miembros o personas que vayan alineadas a lo que él busca, y si logra hacer eso, pues bueno, baja el rendimiento de los bonos y esta cosa se dispara para arriba, pero feo. Entonces, esto, yo le sigo dando un chorro de seguimiento a este activo porque está en niveles mínimos históricos y todo lo demás está caro. Entonces, este sigue siendo uno de los activos interesantes que sí, o sea, hemos tenido mejores rendimientos en la parte de las opciones, ¿no? Pero, o sea, el que te dé un rendimiento del 14, 11% dolarizado y aparte dividendos, que es el cupón del bono cada mes, pues es algo interesante desde mi punto de vista, ¿no? Mantenerlo como para el largo plazo. Entonces, esto en relación a los bonos y a la renta fija de Estados Unidos, que me parece también que es un activo interesante que si se pierde credibilidad en el dólar y en Estados Unidos, pues podría caer más, sí, pero es que ya también esto está, o sea, ya está muy abajo, o sea, lo recomiendo como para poner la inversión ahí, pues no es que recomiende, ¿no? Simplemente pudiera ser una especie de diversificación en tus inversiones, ¿sale? Teniendo una perspectiva interesante de potencial de ganancia relevante. O sea, hablamos de que en un año, 2 años, si se bajan los rendimientos de los bonos, como lo quiere hacer Donald Trump, esto se puede ir y darte un 100, 200, 300%. Así de loco está este instrumento. Pero bueno, ok, entonces, a ver, denme un segundito. Sí, Raquel, sí, 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 queda grabada la clase. Sí, la grabé para también ver la parte de los múltiplos en las acciones. ¿Va? Ok, entonces, ya checamos la parte de renta fija también, en la parte de los bonos y dentro de la estructura, pues, del SP500, pues bueno, creo que como conclusión, alguna corrección, alguna corrección a estos niveles de aquí, creo que pudiera ser interesante. De entrada a estos niveles, de entrada a estos niveles, ¿qué representa para el SP500? Pues no representa absolutamente nada, representa un 8%, representa un 8%. Entonces, la verdad es que es poco para todo el movimiento alcista. ¿Por qué? Bueno, lo estoy viendo en gráfico semanal, ya se me hacía mucho. Ahora sí, que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero creo que es un nivel muy interesante porque se junta la media móvil de 200 periodos. Entonces, este nivel de aquí, que fueron sus últimos movimientos alcistas del 2025, de antes del Día de la Liberación, en los 6.661 puntos, 6.100 puntos, perdón, creo que es un nivel interesante donde se pudiera aprovechar una oportunidad de compra, y si esta cosa en noviembre y a finales de año te da un 8% de rendimiento, porque acuérdense que para regresar al mismo nivel tienes que subir más de lo que cayó.
aprovecharlo en el ETF apalancado pudiera ser interesante desde mi punto de vista. Así que yo seguiré buscando la corrección que no llega y la tengo esperando desde septiembre, que fue aquí más o menos, desde aquí, desde inicios de septiembre, que fue cuando les platiqué que era el mes más malo para el SP500, que fue aquí, tiene una valorización del 3, bueno, 3.40%, que es interesante, ¿no? Entonces tendrá que venir a buscar este nivel como para entrarle con fuerza al SP500. Ok, entonces, ahí están los niveles, también la parte del oro, pues la parte del oro también, el oro está loquísimo, ¿no? Está loquísimo, es que tuvo mucho tiempo en esta zona de concentración y hay una teoría que se llama Wyckoff que te dice que cuanto más tiempo permanezca un activo en una zona de lateralización, cuando llega a salir de esa zona de lateralización, explota con mucha fuerza. Está en 3.848, la verdad es que está en sobrecompra también. El oro, se habla mucho del oro actualmente y mucho por la demanda de los bancos centrales, pero aquí tenía unos datos, a ver, déjenme ver si los tengo, me parece que aquí los pudiera encontrar. Sí, del 2023, tengo que actualizar la gráfica, pero del 2023 el oro en promedio daba el 2.5% de rendimiento, o sea, un rendimiento bajísimo, ¿no? Ahorita sí, sí está de moda el oro por la proyección que tiene alcista, pero en su historia ha tenido rendimientos muy bajos el oro, incluso para muchas economías que tienen una inflación, por ejemplo, del 7%, 5%, en la tasa libre de riesgo, más bien de los países, de esas economías, pues te ha dado más que el oro. Entonces, ahorita sí está de moda el oro, pero no es que haya sido así siempre. Ahorita el miedo es, entro a oro, al oro ya se me fue, o qué onda. ¿Por qué? Porque también en el gráfico semanal, en el oro, vean esto, está alejadísimo de su media móvil. Y recuerden que la media móvil es un visitante para los activos. Tarde o temprano regresa, tarde o temprano regresa, tarde o temprano. Se alejó desde el 2023 y ha estado imparable, pero en algún momento la va a volver a encontrar. Todos los activos encuentran a su media móvil en algún momento. El Bitcoin lo ha hecho, pues también lo ha hecho. Todos los activos le encuentran. El tema aquí, ¿cuál es? Me voy por la parte del oro en el tema fundamental, que seguirán los bancos centrales comprando reservas de oro y que las personas están cada vez menos apetitosas de los bonos del gobierno, del dinero fiduciario y se van por activos de este tipo, o me espero a una fuerte corrección en el oro, que una fuerte corrección en el oro, ¿cuál sería? O sea, una corrección en el oro normal, creo que pudiera ser hasta del 20%, 25% después de todo este movimiento alcista. Entonces, me espero una corrección, al menos a esta zona de los 3.472 y entro, pues sí, también pudiera ser, ¿no? Alguna corrección. La verdad es que esa es la cosa y ese es el tema en los mercados financieros, que nunca vamos a saber si sigue esto para arriba o si me espero. A mí por eso es que, repito mucho esto, pero por eso es que sigo haciendo posiciones neutrales, bajistas o alcistas, dependiendo del activo, ¿no? Pero neutrales, con mucho poder en la neutralidad, porque no me gusta la dirección ahorita de los activos. No me gusta. No sé si va a seguir subiendo o no sé si va a caer de golpe. Cuando caiga de golpe, ahí sí buscaré posiciones direccionales, aprovechar la corrección para comprar. Entonces, ahí está también la parte del oro. Muy bien, ahora terminando la parte macro, como revisión de la semana, nos vamos al calendario económico y lo mismo, ¿no? Los inventarios, el PMI manufacturero, pues bueno, arriba de 50, recuerden que está en expansión. Aquí hay que tomar en cuenta también del dato anterior. Los inventarios del petróleo crudo, pues bueno, casi nadie de aquí vemos la parte del petróleo, pero también nos sirve como teoría. Si hay menos inventarios, el petróleo se va para arriba. Si hay más inventarios, obviamente al haber más oferta, pues el petróleo tendría que caer. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, este es también dato relevante porque va directamente relacionado con el desempleo. Si hay más peticiones de subsidio por desempleo, obviamente el dólar se debilita porque hay más gente pidiendo subsidio. En cambio, si las
si las nuevas peticiones de subsidio por desempleo disminuyen, quiere decir que el desempleo se está fortaleciendo, o sea, hay menos personas pidiendo dinero por falta de empleo y el dólar podría fortalecerse. Ahora, esto el viernes va a ser tema central, el ingreso promedio por hora trabajada, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. El PMI de servicios, que representa mucho más que el PMI manufacturero para Estados Unidos, porque es una economía de primer mundo y las economías de primer mundo son más, la economía se mueve más a través de servicios que de manufactura. Entonces, este es más relevante. Si queda por arriba de 50, igual seguimos teniendo una perspectiva interesante en el sector de servicios para Estados Unidos. Y nóminas no agrícolas y tasas de desempleo, temas centrales para Estados Unidos, porque si hay más nóminas no agrícolas, podría fortalecerse el dólar y caer los índices, y si la tasa de desempleo disminuye o queda tablas, podría fortalecerse de cierta manera el dólar también, y a lo mejor los índices ahí, si queda tablas, no tener un alto impacto, pero eh, pero si la tasa de desempleo disminuye, ahí sí podría haber algún movimiento para favor del dólar y en contra al índice americano, aunque parezca ilógico que un dato bueno sea malo para la economía, o más bien para la bolsa, porque una cosa es la economía y otra cosa es la bolsa. Muy bien, entonces, hasta aquí déjenme nada más ver la hora porque voy a subir la sesión dividida en la parte de los múltiplos.